Día número 53, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. Continuando con nuestra historia, Moisés era un hombre de 80 años y su hermano Aarón era un hombre de 83 años. O sea que cuando ellos fueron a Faraón eran hombres ancianos y obviamente Faraón los subestimó. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a Moisés y le dijo: vayan delante de Faraón, y si él les dice que le muestre milagro, ustedes van a echar la vara de Aarón al suelo y ella se convertirá en una serpiente. El tal es que ellos fueron, obviamente los hombres de edad son más madrugadores, fueron temprano y llegando a donde Faraón y él pidiéndoles milagros, ellos llegaron y le echaron la vara delante de Faraón y ella se convirtió en una serpiente, en una culebra grande. Y dice que Faraón llamó a sus adivinos y a sus sabios y sus hechiceros, y ellos echaron sus varas delante de la culebra y se convirtieron en serpientes, y esas serpientes reñían con la serpiente de Aarón y Moisés, pero la serpiente, la culebra de Moisés y Aarón, se comió las culebras de los hechiceros. Y dice la palabra de Dios que Faraón se endureció su corazón y no quiso prestarle más atención a Aarón y a Moisés. Y nosotros vemos que en ese momento la culebra de Aarón y Moisés había sobrevivido, había perseverado, había sido más fuerte que las culebras de los hechiceros. Aún así, Faraón tenía su corazón duro y no quiso prestarles más atención, ignorando que el poder de Dios era mucho más grande. El tal es que al otro día Dios les manda a Moisés y Aarón y les dijo: vayan de mañana y quiero que con la vara de Aarón vayan y toquen el río y él se volverá en sangre y los peces morirán y el río va a heder y todas las reservas de agua de Egipto van a ser contaminadas, van a volverse en sangre. El tal es que ellos fueron delante de Faraón muy de temprano y pusieron su vara en el río y todo el río se volvió en sangre y los peces murieron y comenzó a arder y todas las reservas de agua de Egipto se volvieron en sangre. Y el faraón, viendo esta maravilla de la transformación del agua en sangre, otra vez llamó a sus hechiceros y sus magos y sus astrólogos y les digo: vengan, estos han convertido agua en sangre, quiero que hagan lo mismo. Y dice la Biblia que sus hechiceros fueron y convirtieron un poco de agua en sangre. Y viendo esto, Faraón se endureció aún su corazón y no quiso soltar al pueblo de Israel. Y ustedes me dirán: Henry, pero venga, si Dios es tan poderoso, ¿por qué los magos y hechiceros también convertían el agua en sangre? Porque también tenían esa habilidad de convertir un palo en una serpiente. Y lo que yo les quiero decir es que el poder que ellos tenían era el poder conferido por las tinieblas, por el ocultismo, porque aunque nosotros queramos ignorar las acechanzas, lo malo del enemigo, el enemigo también tiene poder. Por eso dice la palabra de Dios, que no ignoremos las obras del enemigo, lo que el enemigo está en sus artimañas haciendo debajo de cuerda. No ignoremos las obras ocultas del enemigo, porque él está pendiente mirando a quién devorar. O sea que Satanás, el ocultismo también tiene poder. Pero yo les quiero decir que Dios tiene mucho más poder que el ocultismo. Porque Satanás, que es el padre de las tinieblas y el padre de la mentira, tiene el poder porque Dios se lo otorgó y él lo utilizó para mal. Pero Dios es el único que tiene más poder que todo, que cualquier persona en el universo, o más que cualquier ser en el universo. Y muchos van y le entregan su vida a Satanás y a las tinieblas porque quieren poder. Y sí, el diablo les da poder. Satanás, las tinieblas, el ocultismo tiene la capacidad de darle poder a los hombres. Pero sepan que
el diablo está derrotado, que el ocultismo, que la hechicería y que todas las huestes de las tinieblas están derrotadas y no tienen más poder del que Dios le haya conferido a Satanás, porque en el postrer tiempo Dios le va a quitar toda autoridad y poder a las tinieblas y solamente va a ser Dios el que gobierne con poder y autoridad sobre todas las cosas, que ya lo hacen, pero hay un tiempo de recesión en el cual las tinieblas se están moviendo como ellas quieren, pero créanme, no tienen más poder que el que Dios mismo les había otorgado. No les estoy diciendo que de Dios proceden cosas malas, solamente les estoy diciendo que Satanás tiene poder porque Dios, cuando él estaba en el cielo, le había conferido poder. O sea que no tiene más poder ni más autoridad que la autoridad que Dios le había concedido. Y eso no quiere decir que las tinieblas sean más fuertes que la luz, porque acuerden, la luz es más fuerte que las tinieblas. Y Dios tiene el poder para hacer que todas las cosas que hay en el mundo sean destruidas por medio de su poder y por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. O sea que no hay ocultismo, no hay poder de las tinieblas que pueda con Dios. Pero Faraón se conformó con las migajas de sus hechiceros y de sus adivinos y de sus supuestos sabios y decidió endurecer su corazón y no creer que Dios tenía más poder que ellos. Mi gente, muchas veces nos cruzamos con que, mira, tal persona tiene poder, ya sea poder adquisitivo y, o poder espiritual, pero sabemos que todos vamos a pasar por el justo juicio de Dios y todo lo que hagamos con nuestras vidas, todo lo que hagamos en el mundo espiritual, en el mundo material, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Saben que Egipto estaba cruzando el inicio del juicio de Dios para Egipto y Dios lo estaba condenando porque primero Dios iba a sacar al pueblo de Israel con mano poderosa sobre de Egipto, iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto con su mano poderosa. Pero también vemos que dice la palabra de Dios que Dios traía juicio para Egipto. Mi gente, ya ustedes atarán cabos. Como les digo, el poder de Dios es más grande que el de las tinieblas, pero también como Faraón tenemos que tener cuidado de que las tinieblas no nos gobiernen nuestro corazón para que no venga a quitar el llamado de Dios a cambiar nuestras vidas o cambiar la historia de nuestras vidas sobre aquellas obras muertas de nuestro pasado o que están en el presente y que Dios nos está llamando a ponerlas en el pasado. Mis amados, este es el día número 53, los espero en el día número 54 y con ayuda de Dios estaremos poniéndonos al día sobre todas estas hermosas historias de la Biblia. Un fuerte abrazo y mi Dios me los bendiga.